Vivimos, hermanos, en el llamado mundo posmoderno. ¿Suena raro esto del mundo posmoderno? Pues vivimos en ese mundo, por si no nos habíamos enterado. Vivimos en el mundo posmoderno. Un mundo en el que no hay absolutos, en el que no hay nada permanente, en el que no hay nada verdadero. Todo es relativo, todo es subjetivo, y es una visión de la vida realmente descorazonadora, ¿verdad? Sobre todo para nosotros como cristianos. Que nada es verdadero, que nada es permanente, que en todo es relativo, que hay muchas verdades. Así es como nos movemos, ¿no? Y quizás nosotros, que quizás ya por la edad que tengamos, quizás estemos más envueltos en el mundo laboral o en la vida cotidiana, pues quizás nos pilla a veces un poco más de lejos y nos encontramos con esto en las noticias, en algún librejo que leamos. Pero quienes estáis, por ejemplo, en las universidades o estáis en los institutos, permanentemente os están bombardeando con esta idea de lo subjetivo y relativas que son las cosas de este mundo y que no hay una sola verdad. ¿Y quién te has creído tú que eres? Ya no para decir o pensar, mejor dicho, que hay una verdad, sino encima ya para decirlo. Al menos cállatelo. Y esta visión aplica a todo aspecto de la vida y, por supuesto, también al matrimonio y también a la familia. Por si no lo sabíais, hay muchos tipos de familia a partir de ahora ya. Ya no hay un solo tipo de familia. Estaba el matrimonio, o estaba el viudo o la viuda, o estaba el padre soltero por las circunstancias que fuera, o la madre soltera por las circunstancias que fuera. Pero se entendía que el estado natural era el de un hombre y una mujer cuidando de unos hijos en un mismo techo. Hermanos, esto ya ha terminado. Ahora están el papá y el papá, la mamá y la mamá, el papá y una mamá, la mamá y un papá, cero mamá, cero papá, o sea, ¿sí? Y luego los hijos. Hay hijos, hay hijas y hay hijes. ¿Sí? Tampoco podemos decir que el niño es niño y la niña es niña, porque bueno, a lo mejor resulta que en un cuerpo de niño hay encerrada una niña. Entonces, al final andamos moviéndonos en esta dinámica tan extraña de la propia de la ideología de género y de los diferentes tipos de familia y de hogares y, bueno, hay un poco de todo. Así que el matrimonio ya se está viendo como una institución trasnochada, una institución anquilosante y opresiva, una institución innecesaria, en algunos casos perjudicial para el desarrollo de las sociedades modernas, algo que es fruto del heteropatriarcado. ¿Habéis oído hablar del heteropatriarcado? Esta cosa que no se sabe muy bien qué es, pero que está, el heteropatriarcado, que lo inunda todo. El matrimonio es enemigo de la expresión libre de las personas, de la libertad individual, es algo carroza o carca, algo que anula tu identidad y tu realización como persona. Eso es el matrimonio hoy en día, es solo un papel. ¿Y para qué quiere un papel, no? Sí, hermanos, el matrimonio está bajo ataque en este mundo secular, pero reconozcámoslo, también está bajo ataque en el seno de la Iglesia. Y el principal artífice de ese ataque, no nos quepa la menor duda, es Satanás. La primera institución que atacó Satanás en el Edén fue el matrimonio. La primera institución que se vio afectada por culpa de la caída fue el matrimonio. Satanás tiene un especial interés en destruir el matrimonio. ¿Por qué? ¿No quiere que haya hijos en el mundo? ¿No quiere que las personas vivan bajo un mismo techo? No, hermanos, hay algo mucho más profundo en su interés por destruir el matrimonio. Primero, porque es una obra de Dios. Y Satanás quiere desbaratar todas las obras de Dios. Pero después, porque el matrimonio, tal y como las Escrituras nos lo presentan, es un reflejo precioso del Evangelio de Jesucristo y de la obra salvadora que el Padre y el Hijo en la eternidad
decretaron para salvación de nosotros. Por eso lo ataca. Satanás es enemigo de la iglesia, es enemigo de los creyentes, y las iglesias fuertes y saludables están cimentadas en familias cristianas fuertes y saludables. Bueno, es intercambiable, ¿no? Fuerte y saludable dentro de una familia. Y como cristianos, hermanos, hemos de reconocer esto también hoy en día, pero no solo por parte del ataque de Satanás, sino también por parte del mundo, de este mundo caído, de este mundo posmoderno, y también por parte de nuestra propia naturaleza caída. No vamos a echar la culpa de todo a Satanás y a este mundo, que la tienen. Nosotros también somos responsables. Nuestro corazón es antimatrimonio. Pero si yo estoy casado, ¿qué me estás contando? No, somos antimatrimonio. La mujer es antiesposo. El esposo es antiesposa. Pues no entiendo nada, si aquí estoy casado, tengo mi anillo, vengo cada domingo a la iglesia con mi mujer, ¿qué me estás contando? Todos los que estamos aquí, si somos creyentes, sabemos que en nosotros hay un nuevo hombre que por la gracia de Dios ha sido regenerado. Pero también sabemos que en nosotros hay un viejo hombre. Y en ese viejo hombre hay un permanente antagonista contra el papel, bien de la esposa por parte del hombre, bien del esposo por parte de la mujer. Forma parte de nuestra naturaleza caída. Pero, ¿sabéis que os digo una cosa? Que debemos de alegrarnos. Porque todas estas tinieblas que se cierren sobre el matrimonio, en el mundo, desde la fundación de la humanidad aquí en la tierra, y también en nuestro propio corazón, es algo buenísimo en el fondo. Porque, hermanos, ¿cuándo brilla más la luz? En medio de las tinieblas. Y es en medio de las tinieblas de este mundo cuando nosotros como cristianos no solo podemos acudir a la palabra y ver la maravilla del matrimonio, tal y como Dios pretende que sea, sino que además podemos empezar a reflejarlo. Podemos empezar a brillar. Dice el apóstol Pablo a todos los cristianos que somos luminares o luminarias, ¿sí? Como estrellas en el firmamento oscuro. Eso es lo que cada matrimonio que refleja la gloria de Dios en el mundo hace. Como una estrella brillante en un firmamento negro, que es el de este mundo. Y por eso el apóstol Pablo pretende, en este pasaje que me gustaría compartir hoy con vosotros, explicar qué es el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio cristiano? A ver, ¿qué es esto del matrimonio cristiano? El matrimonio es un matrimonio. Yo conozco personas que son matrimonio y no son cristianas. Y aparentemente puede parecer que no les va nada mal. Podríamos decir incluso que tienen un matrimonio feliz. Bueno, comparado con lo que tiene que ser verdaderamente un matrimonio, palidece cualquier buena relación marital que pueda haber en este mundo. Pero antes de pasar a leer las palabras del apóstol Pablo, si tenéis la tentación de pensar que el problema con el matrimonio forma parte solo de este mundo posmoderno, ya os digo que no. El matrimonio ha estado bajo ataque desde el mismísimo principio, como ya os lo he dicho. De hecho, me gustaría que echáramos un vistazo a Éfeso. La carta a los Efesios, como podéis imaginar, fue escrito a los cristianos efesios que vivían en la ciudad de Éfeso. ¿Bien? ¿Qué pasaba con el matrimonio? Simplemente en la ciudad de Éfeso, que formaba parte del Imperio Romano, formaba parte de lo que era Asia Menor, estaba influida por la cultura helénica, por la cultura latina, y que también tenía diferentes culturas conviviendo en medio de esta ciudad, incluidos judíos. Pues mira, por ejemplo, hermanos, los judíos en aquel tiempo podían divorciarse cuando les diera la gana. Si la mujer echaba a perder una comida, le ofrecía la carne más quemada de la cuenta al esposo, el esposo podía pedir el divorcio. Si salía con la cabeza descubierta por error, el esposo, por omisión, porque se olvidaba, salía a la calle con la cabeza descubierta, el esposo podía pedir el divorcio. Si esta mujer hablaba con otro hombre por la calle, aunque fuera por extrema necesidad, el esposo podía pedir el divorcio. Si la mujer hablaba mal de los padres del esposo, eso que nunca pasa, nunca, el esposo podía pedir el divorcio.
También si veían una mujer más joven o más hermosa o más piadosa, el hombre podía pedir el divorcio a la esposa. ¿Qué parece? Qué bien, ¿eh? Panorama. Ahora bien, no penséis que los griegos estaban mucho mejor. Os diría que casi era peor para las mujeres. De hecho, no había procedimiento legal de divorcio. Existía el ahí te quedas. Tal cual. Con mucha suerte se le podía devolver la dote a la mujer. Con mucha suerte. Se le podía devolver la dote y punto. Pero tampoco era obligatorio. Bien, estaban, de hecho, las mujeres en el mundo grecolatino, pero especialmente en el mundo helénico, estaban totalmente apartadas de la vida social. Era una cultura y un mundo de hombres. Para cualquier cosa era un mundo de hombres. Se las tenía en cuenta, sí, de las puertas del hogar para adentro, bien encerraditas, como cuidadoras de los hijos, aportando reputación y un buen apellido, si era posible, al esposo o a los hijos varones, si los había, bien, que tuviera hijos legítimos que la mujer pudiera criar dentro del hogar. Ahora, eso sí, para el placer las mujeres no estaban. Para eso estaban los templos, las prostitutas, los hombres encontraban diversión y placer en otro contexto, con otras mujeres. Y esto era lo normal. Esto es lo que había. Los romanos, como decía Asterix, ¿no? Están locos estos romanos, ¿no? Pues es que los romanos se llevaban la palma con todo. Estos eran el colmo ya. De hecho, Séneca decía que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Se habla de cierta matrona en la ciudad de Roma que se podía contar los diferentes césares que había habido por los diferentes maridos también, los diferentes cónsules por los diferentes maridos que había tenido. Y el cónsul cambiaba cada año. ¿Bien? De hecho, Juvenal hablaba de una mujer que había tenido 8 maridos en 5 años. Casi como Elizabeth Taylor, pero peor. El ambiente en general, hermanos, era entre las clases respetables, tanto en el caso de los hombres como las mujeres, de adulterio permanente y constante. Este era el matrimonio en el mundo latino del tiempo del apóstol Pablo. Y este es el ambiente en el que el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios. Y escribe este precioso pasaje que vamos a considerar hoy. A Éfeso, a la iglesia de Éfeso, la iglesia en uno de los centros políticos, religiosos, comerciales y culturales más importantes del mundo en aquel tiempo. Y les escribe las siguientes palabras, que podemos encontrarlas en Efesios capítulo 5. Vamos a leer Efesios 5, carta de Pablo a los Efesios. Estamos en el Nuevo Testamento. Primera y segunda a los Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios capítulo 5, y vamos a leer los versículos que van del 22 al 33. Y dice lo siguiente el apóstol: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, aquí tenemos una serie de consejos acerca del matrimonio que podemos leer quizá en cuestión de 1 minuto, 2, pero es necesaria toda una vida de fidelidad y amor para ponerlos en práctica. Leerlo es muy bonito, especialmente si eres esposo, eres esposa, especialmente si estás pensando en casarte, especialmente si eres un recién casado. Qué bonito es leer estas palabras. Ahora, ¿cómo se ven al cabo del tiempo? ¿Cómo los vemos a la luz de las palabras del apóstol Pablo al cabo del tiempo? Como siempre, la palabra es viva, poderosa y como una espada de 2 filos, ¿verdad? Así es como es. De hecho, el corazón de este pasaje, hermanos, es el versículo 32. Mirad, lo leemos otra vez. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Para Pablo, el centro del matrimonio cristiano, diría, es el amor, el respeto, la tolerancia. Para Pablo, el centro del matrimonio cristiano es Cristo mismo y su relación con la Iglesia. No entendemos el matrimonio si no entendemos la obra de Cristo a favor de su Iglesia y la entrega y sumisión de la Iglesia hacia su Señor Jesucristo. Este es el centro del matrimonio cristiano. Nada más y nada menos. Es decir, la cruz. El matrimonio es la vieja historia de la cruz, el Evangelio. El propósito de Pablo aquí en esta carta es mostrarnos que el misterio del Evangelio, que ya se ha dado a conocer con la venida del Señor Jesucristo, su vida, muerte, resurrección y ascensión y glorificación en los cielos, que todo esto refleja perfectamente lo que el matrimonio es. Es decir, tu matrimonio, casado, casada, futura casada, es una imagen de lo que Cristo hizo a favor de la Iglesia y de cómo la Iglesia recibe esa obra salvífica. Es más, Pablo nos dice que reflejar esta actitud en el matrimonio es la receta para una vida conyugal verdaderamente feliz y saludable. Muchos libros. Vamos a salvar el matrimonio. ¿Cómo tener un matrimonio de éxito? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos muy buenos. Yo ayer compré uno en el mercadillo. Pero hermanos, la receta es bien simple. ¿Conoces el Evangelio? Ya sabes cómo ser feliz en tu matrimonio. ¿Conoces el Evangelio? Ya sabes cómo dar gloria a Dios por medio de tu matrimonio. Fijaos, bien sencillo, ¿no? Se acaban todos los libros de golpe. Ahora esto hay que aplicarlo. ¿Cómo se hace esto posible? Bueno, primero el apóstol Pablo está hablando de las esposas. Alguien dirá, bueno, claro, mejor las esposas primero, ¿no? Las calienta primero las esposas y luego va a hablar muy bien de los hombres, como suele hacer Pablo, ¿no? Como muchos piensan que es un misógino. Este es el típico, yo le llamo el típico sermón de codo y costilla, ¿no? ¿Sabéis por qué, no? Está todo el mundo así, ¿no? Oye, ¿qué haces, no? Bueno, a mí me gustaría que hiciéramos el esfuerzo de dejar tranquilos los codos y las costillas de nuestros esposos y esposas y que nos centráramos en nosotros mismos, porque hermanos, aun cuando voy a dar, porque el apóstol lo hace, consejos para esposas y para esposos por separado, al mismo tiempo prestemos, o sea, no desconectemos. O sea, ya le digo, vamos por las esposas. El esposo dice, bueno, voy a empezar a mirar el WhatsApp. No. Le toca al esposo, la mujer se empieza a limar las uñas. No, tampoco. Escuchemos bien, porque aún en lo que el Señor dice para las esposas hay consejo y exhortación para los hombres. Y viceversa. En lo que se dice para los esposos hay consejo y exhortación para las esposas. ¿Bien?
Así que primero vamos con las esposas, porque el apóstol Pablo va primero el Espíritu Santo va primero a por las esposas. Y empieza diciendo estas palabras tan bonitas que seguro que muchas de vosotras tenéis en un cuadro enmarcado en vuestra habitación encima de la cama. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo nos está diciendo que el llamado de una esposa cristiana es la sujeción al esposo. Estoy mirando ojos y caras a ver qué pasa. Voy a repetirlo. El apóstol Pablo dice que el llamado de la esposa cristiana es la sujeción a su esposo. Y esto de inmediato choca con nuestra cultura posmoderna, políticamente correcta, todo lo que tú quieras, pero hermanos, desengañémonos, siempre ha chocado. Pensar que a las mujeres siempre esto les ha parecido maravilloso es mentir. Aún antes de que estuvieran escritas estas palabras, este no es el sentir natural de una mujer hacia un hombre. Y viene siendo así desde el Edén. De todas formas, al tipo de sujeción a la que está llamando el apóstol Pablo es una sumisión, y sí, utilizamos la palabra en el buen sentido del término, es una sumisión gozosa y voluntaria. ¿Y por qué? Bueno, primero nos está diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir esto de ser cabeza? No voy a hacer un chiste. Ser cabeza implica liderar, ni más ni menos. Ser un líder, ser el que va delante, el que guía, ¿sí? No el que entra en casa, se sienta en el sofá y dice quítame las botas. Esto es otra cosa. Esto es algo muy distinto. Ser cabeza implica liderazgo, pero hermanos, este liderazgo no es algo que nos merezcamos. Si en algún momento pensamos que el Señor nos ha dado este liderazgo porque nos lo merecemos, porque somos muy guapos, muy inteligentes, nos estamos equivocando. El Señor nos lo está otorgando a nosotros, pero no porque nos lo merezcamos, sino porque ese es el orden en el que Dios ha decidido que sean las cosas. El liderazgo ha sido otorgado por Dios. Tú no te has abrogado ese liderazgo. ¿Entendemos? Nosotros no decimos, oye, que yo llego aquí y soy el líder. No. El Señor dice, tú, pigmeo, con tus errores, con tus pecados, incluso cuando llegas al matrimonio con tu inexperiencia, como hombre maduro incluso, o como esposo, te toca esta parte. Yo te doy a ti, te otorgo esta autoridad y te voy a pedir cuentas por ella. Siempre pensamos en que cuando al esposo se le, vamos a decirlo, se le desobedece o no se le apoya en sus decisiones, la responsabilidad va a caer en la mujer. Bueno, en un cierto sentido sí, pero no. La responsabilidad va a recaer sobre nosotros, esposos y esposas. Y ya entraré más adelante en esto. Pero la mayor responsabilidad de que un matrimonio funcione, en primera y última instancia, es del esposo. Así que no es una cuestión de que seamos los más fuertes, de que seamos los más listos, ni de que seamos los más guapos. Bueno, algunos sí, pero no es una cuestión de eso, sino del orden en el misterio divino. En el misterio divino, en la Trinidad, hay un orden. En el misterio divino de la Trinidad hay una sujeción y una autoridad, de una forma que no podemos comprender cómo es posible, pero la hay. Cristo vive sujeto al Padre. El Padre es cabeza sobre el Hijo. El Espíritu Santo se sujeta a la voluntad del Padre y del Hijo. Y todos son Dios. Así que esposa, y porque estamos hablando de las esposas, recuerda que el papel de liderazgo de tu esposo, en primer lugar, es una encomienda de Dios. Se la ha dado Dios.
independientemente de que lo haga mejor o peor. El apóstol Pablo no está entrando en eso. Este es el rol que Dios quiere para tu esposo. No se trata de lo que tú quieres. Se trata del rol que Dios ha dado a tu esposo. Él es el cabeza. Él es el líder en el hogar. Con todo lo que eso implica de carga de responsabilidad y de rendición de cuentas ante Dios. ¿Sí? Someterse al esposo, hermanas, es someterse a Cristo. Ay, va, lo que ha dicho el pastor. Nadie dice que esto tenga que ser fácil. Y el apóstol sabe que no es fácil. Por eso tiene que dar estos consejos. ¿Por qué se dan consejos en las Escrituras? Porque nos es difícil. Porque necesitamos guía, instrucción. Necesitamos imperativos de parte de Dios que nos digan, así es como se hacen las cosas, no como tú quieres hacerlo. Y en este caso, esposas, someterse a la voluntad de Dios en otros aspectos tampoco lo es, ¿verdad? Hay cosas que no tienen que ver con tu esposo y sin embargo son difíciles. ¿Pero verdad que no cuestionas que tengan que cumplirse? En el caso de tu esposo es lo mismo. Es un mandamiento divino. Él es el responsable puesto por Dios para cuidar de ti. Así que yo pregunto, esposa cristiana, ¿ves así a tu esposo? ¿Cuál es el alcance de esta sumisión? Porque esto está muy desvirtuado también. Depende de la cultura, la mujer es poco más que un florero o una persona que es prácticamente una esclava, encima sometida muchas veces a vejaciones, a maltratos, a humillaciones. ¿Es de esto de lo que está hablando el apóstol Pablo? Bueno, fijaos el versículo 24. Todavía clava más profundo la espada el apóstol y dice, las casadas lo estén a sus maridos, ¿qué dice aquí? En todo. Evidentemente, hermanas, puede haber situaciones en las que una esposa no debe obedecer a su esposo. Y eso es cuando las decisiones o demandas o instrucciones del esposo chocan frontalmente con la voluntad de Dios. Así de simple. Obedecemos a Dios como gobernante, como rey, antes que a los hombres. Y vuestro esposo, vuestros esposos, somos meramente hombres. ¿Bien? Pero esposas, realmente, la mayoría de las veces en que os es difícil someteros a vuestro esposo es porque está pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios. Si somos sinceros, me parece que no, ¿verdad? Simplemente es que no nos gusta, o no nos parece bien, o creemos que se equivoca, o creemos que nuestra opinión... Cuidado, y podéis estar en lo cierto, ¿eh? Pero no es porque pensemos que está violando la voluntad de Dios. Eso ocurre de tarde en tarde. Eso ocurre puntualmente. Quizás no ocurra nunca en el caso de un matrimonio cristiano saludable. Reconozcámoslo. La primera reacción siempre es encontrar formas de restringir el consejo del esposo. Esa es la primera reacción del corazón humano, del corazón de una mujer que todavía tiene una vieja mujer dentro de sí. Aun cuando no podamos decir en conciencia es que esto la palabra de Dios lo prohíbe, aunque sea de corazón, hay rechazo a las decisiones del esposo, a las opiniones del esposo. Así que, hermanas, esto es para que cada una se analice. La forma de esta sumisión, fijaos lo que está diciendo. Fijaos lo que está diciendo. ¿Cómo tienen que someterse o sujetarse las mujeres a sus maridos? ¿Como a quién? Como al Señor. Caramba. Como al Señor. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, hermanas. Y hermanos también. La sumisión de la esposa en asuntos matrimoniales es la que el Evangelio revela de una forma hermosa y única, y lo hace por medio de vuestra relación. La esposa debe expresar amor sumiso por su marido, igual que un creyente se somete al Señor Jesucristo.
Entender esto, hermano, nos pone de cara con nuestra relación con Dios. Según la calidad de tu relación con Dios, será tu sujeción a tu esposo. Si tu sujeción a tu esposo es deficiente, tu sujeción al Señor Jesucristo muy probablemente sea deficiente. Y la calidad de vuestro amor a Cristo también. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Nuestra sujeción es como al Señor. Vuestra sujeción como esposas es como al Señor. Claro, vuestro esposo no es el Señor. ¿Verdad que no? No somos como el Señor. Pero en la medida en que os sometáis al esposo, estáis demostrando sujeción al Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significa esta sujeción, esta sumisión? ¿Qué quieres decir con esto? Porque esto de la sumisión es un poco así, ¿no? Estamos generalizando un poquito. Bueno, pues de nuevo, no es la sumisión de un ser inferior a un ser superior. ¿Bien? En el matrimonio no hay un ser superior y un ser inferior. No lo hay. Hay dos iguales. El matrimonio, si os fijáis en el versículo 31, Pablo está diciendo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne, una misma cosa. Hermanas, hermanos, pero especialmente ahora hermanas, no hay superior ni inferior en el matrimonio. Hay roles. Hay una comisión de parte de Dios. Ni más ni menos. Hermanos, yo soy el pastor de esta iglesia. Tengo una posición otorgada por Dios. Como líder, como guía, como pastor. Por supuesto que sí. Pero no soy inferior a vosotros, no soy superior a vosotros en nada. En mí. En mi autoridad delegada por Dios, sí. Pero en mí no soy superior a vosotros en nada. Y posiblemente en muchos aspectos sea inferior. Así que es como un ejemplo. Me gustaría preguntaros, cuando hay alguien tirado en el suelo y quieres levantarle, y haces el gesto de estirar la mano, le coges y le levantas. Aquí ha habido una orden de parte del cerebro, ¿verdad? Que ha sido dada por medio de todo el sistema nervioso a nuestro brazo, a nuestra mano, hemos hecho fuerza y hemos levantado a la persona. ¿Qué es más importante, el brazo, la mano o el cerebro para levantar a alguien? Ambas cosas. Cada una cumple una función específica. Pero sin una no hay la otra. Y esta es la idea de ser una sola carne. ¿Es diferente el cerebro al brazo? Desde luego. ¿Es diferente el brazo, la mano al cerebro? También. Pero son igual de necesarias. Este es el tipo de unidad que hay en el matrimonio. O que debería de haber en el matrimonio. Hermanas, la sumisión a vuestro esposo no está exenta de luchas. Claro que no. Claro que no. Y esto es por causa del pecado. Algunas tendréis que sujetaros a esposos cristianos inexpertos. Algunas tendréis que sujetaros a esposos cristianos con serios problemas de carácter. Problemas de carácter de mucha índole. Muchas de vosotras tendréis que someteros a esposos incrédulos que no ponen ningún tipo de traba en vuestra relación con Dios y la iglesia. Pero otras tendréis que sujetaros y someteros a esposos que sí, que ponen impedimentos a vuestra relación con Dios y con la iglesia. Pero de nuevo, tenéis este reto como parte de vuestra santificación. Y el Señor en su soberanía y en su gracia así lo ha dispuesto. La situación en la que os encontráis maritalmente, esposas, no es fruto de la casualidad, ni de la coincidencia, ni de la mala suerte. Es fruto de la providencia y de la voluntad soberana de Dios. No os quepa la menor duda.
Ahora vuestra obligación y necesidad como mujeres cristianas es recibir eso y vivir y santificaros conforme a eso. El Señor está obrando un maravilloso plan en vosotras. Vosotras estáis llamadas también a ser transformadas a la imagen de Cristo. Aún aquellas viudas, aquellas madres solteras, aún aquellas no casadas, el Señor os está santificando por medio de vuestras circunstancias. Si Dios se sometió, ¿cuánto más vosotras debéis de someteros siendo menos que el Señor? Esposas cristianas, esta enseñanza no es machista. Esta enseñanza no es misógina. Esta enseñanza no forma parte del machismo judío del siglo I que tenía Pablo metido en la cabeza. En absoluto. Esto tiene serias implicaciones teológicas. Hay verdades eternas detrás de esta enseñanza. Lo vemos en la creación. El hombre fue creado primero, según la gloria de Dios. Eso nos lo dice el Génesis. Sin embargo, luego la esposa, que llega a ser creada a imagen del varón, llega a ser una sola carne con él. Pero ya hay un orden en la creación. Hay un primero, hay un segundo, hay diferencia de roles, pero una unidad. Apunta de una forma maravillosa a eso, a la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en la diversidad de funciones que en la misma Trinidad existe. Fuimos creados a imagen de Dios. En la imagen de Dios hay diversidad de dones. En la imagen de Dios hay sumisión. En la imagen de Dios hay autoridad. Dentro de Dios existe todo eso, en ese ser precioso y complejo que es nuestro Dios. Y lo mismo se espera que exista en el matrimonio. Pero luego en la caída, Satanás distorsiona el papel de la mujer como ayudante, como colaboradora de Adán. Eva escuchó la voz de la serpiente en vez de escuchar la voz de su marido, lo cual equivalía a escuchar a la voz de Dios. Escuchar a Adán era escuchar la voz de Dios, quien había sido creado primero y enseñado por un tiempo que desconocemos por el mismísimo Dios. Él era el guía, él era el maestro, él era el protector y en última instancia el mayor responsable de lo que ocurrió en Edén. Eva rechazó la sumisión de Adán y esto se ha convertido en vuestro hábito pecaminoso por necesidad, por causa de Eva, por causa de Adán. Pero hay salvación, hermanas. Hablamos de la creación, hablamos de la caída, pero también hablamos de la salvación. Y hermanas, en Cristo, esposas cristianas, la caída ha sido revertida. Cristo obedeció en todo aquello que Adán falló. En todo. Y ahora Cristo toma el juicio divino que merecía Adán en la cruz. Y ahora, por medio de la obra interna del Espíritu Santo en tu corazón, Cristo comienza a restaurar lo que fue roto. Cristo está empezando a restaurar tu rebeldía, esposa, tu desobediencia, esposa, tu deseo de hacer solo tu voluntad, esposa. De hecho, una muestra de tu nuevo nacimiento también es la sumisión debida al esposo. Esposa cristiana, el matrimonio no es una fórmula para subyugarte ni para denigrarte, sino realmente es una forma de expresar la libertad cristiana que Cristo ha ganado para ti. Es todo lo contrario. Pensamos que el matrimonio esclaviza a la mujer. El matrimonio bíblico, el matrimonio que vemos aquí, que esclaviza a la mujer, cuando precisamente lo que está haciendo es todo lo contrario, es liberaros de vuestro pecado
y de vuestro llamado a la rebeldía y a la desobediencia, que habéis heredado directamente de Eva. Cristo os está liberando de eso por medio de someteros a vuestros esposos. Esa es la realidad. Tu matrimonio y sumisión a tu esposo es una manera de reflejar el poder, la belleza, la santidad y la transformación que hay en Cristo, tanto para el resto de tu familia como para todos aquellos que no son creyentes. De hecho, hermanas, hermanos, el matrimonio es un arma evangelizadora poderosísima. De la misma manera que desobedeciendo el mandato divino de someteros a vuestros esposos, tenéis capacidad de oscurecer la gloria del Evangelio en vuestras vidas, por medio de someteros y sujetaros amorosa y voluntariamente a vuestros esposos, estáis manifestando la gloria del Evangelio en este mundo. Esposa cristiana, esto es un reto, porque no es fácil, pero es un gran privilegio. Así que visto todo esto, parece que las esposas tenéis un trabajo difícil. Se os ha dado una encomienda ardua, dura, posiblemente la parte más dura en el matrimonio, ¿verdad? Eso es lo que pudiera parecer. Yo tengo la parte más difícil, porque me tengo que sujetar a este hombre. ¡Qué difícil! Pues, ¿de verdad creéis que es así? Esposas, esposos, ahora, escuchad bien las palabras del apóstol Pablo. Me gustaría que las escucharais y meditarais un momento en todo lo que Pablo está diciendo en tan solo una frase. Si pensáis, esposas, que vuestro rol en el matrimonio es difícil, escuchad lo que dice el Señor Jesucristo por medio del apóstol Pablo a los esposos. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Qué fácil, ¿verdad? Es fácil, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así, de la misma manera, de igual forma, como Cristo amó a la iglesia. Ahora me gustaría preguntaros, si meditamos un momento en estas palabras, ¿quién lo tiene más difícil en el matrimonio? ¿Pensamos que la imitación de Cristo es el papel más fácil? Esposas, se os llama a imitar al Señor Jesucristo, desde luego. A todas las mujeres se les llama a crecer en Cristo, a ser parecidos a Cristo, ¿sí? Todos los creyentes, hombres y mujeres, estamos llamados a crecer a la estatura de un hombre a la medida del Señor Jesucristo. Pero no se os está pidiendo, esposas, que en el matrimonio reflejéis el papel y la gloria del Señor Jesucristo. No se os está pidiendo eso. Hermanos, ¿cuál es el papel mayor? ¿Cuál tiene más carga de responsabilidad? Os lo dejo ahí para que penséis. El problema es que hoy vemos la sumisión y la autoridad en el matrimonio de maneras meramente carnales. Ese es el problema. Pero en el plano en el que Pablo está hablando, en el plano espiritual, ¿hay alguna duda de que quien tiene la carga más pesada y la mayor responsabilidad delante de Dios en el vínculo matrimonial es el esposo? ¿Hay alguna duda? ¿O es que nos parece que la obra del Señor Jesucristo es algo fácil de imitar? Sí, es algo sencillito y es muy bonito además. ¿Sí? ¿De verdad es bonito lo que hizo el Señor Jesucristo para salvarnos? ¿Lo que estuvo dispuesto a vivir y a sufrir para salvarnos? De verdad, hermanos, el amor que debe ejercer el esposo, esposos, el amor que debemos ejercer no tiene forma de corazón, tiene forma de cruz. Es un amor hasta la muerte.
es un amor a muerte. Es un amor en el que estamos dispuestos a derramar nuestra sangre, si hiciera falta, por nuestra mujer. A partir nuestro cuerpo, o que sea partido por ellas. Esa es nuestra responsabilidad. Y además es un amor que tiene que llevarnos a santificar y a restaurar a nuestras esposas. Se oye muchas veces, es que mi esposa esto, es que mi esposa lo otro, es que si no fuera por mi esposa, es que mi esposa... ¿Y si en vez de quejarte te esforzaras por ser como el Señor Jesucristo en tu hogar? ¿Y si te esforzaras por santificar a tu esposa? ¿Y si te esforzaras por sacrificarte más por tu esposa? A lo mejor sería diferente, ¿no? Nuestras esposas son un reflejo de quienes somos nosotros espiritualmente. ¿Estás dispuesto a morir por tu esposa? Pues sí, claro, por supuesto. Suena muy bonito decirlo, sobre todo en San Valentín, ¿no? Por ti lo que sea, cariño. Yo hago lo que sea. Pero de verdad, ¿estás dispuesto a morir por tu esposa? Hoy en día se dice aquello de... Es como la idolatría hoy en día de los hijos, ¿no? Por mis hijos lo que sea. Pero ya no se oye aquello de por mi esposa lo que sea, por mi esposo lo que sea. ¿Os habéis fijado? Como que eso ha quedado ya, bueno, sí, pero que... Mis hijos sí. No. Hermanos, se nos llama a estar dispuestos a morir literalmente por nuestras esposas. ¿Estás dispuesto a morir por ella? Porque es muy fácil decirlo y otra cosa es vivir esto día a día. Y creo que todo lo que somos esposos tenemos claro lo que implica esto, ¿verdad? Y las dificultades que implica en el día a día morir a nosotros mismos para servir y amar a nuestras esposas. Porque ¿sabéis qué os digo? Que el Señor Jesucristo también es un ejemplo de servicio. Y el liderazgo en el matrimonio se evidencia sirviendo. Y eso parece que es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Como somos el cabeza, estamos para que nos sirvan. Bueno, es que yo paso muchas horas fuera de casa y ella está todo el día allí. Por supuesto, en un matrimonio equilibrado y saludable, si una mujer puede estar en su hogar cuidando del hogar y de los hijos, por supuesto, es de esperar que el esposo, después de estar todo el día fuera, pueda encontrar descanso. Esto no se cuestiona. Bíblicamente es lo que debe de ser. ¿Pero esto implica entonces no dar un palo al agua? Es más, ¿qué implica el servicio? El servicio no solamente es lavar los platos. El servicio no solamente es no ensuciar. Es una entrega permanente por ella. ¿Te entregas por ella? ¿O estás deseando llegar a casa para enchufarte a la tele y olvidarte del mundo? Cuando dice a la tele, dice al móvil. ¿Tomamos una cruz para satisfacer y servir a nuestras esposas? Yo mismo tengo que decir que no. O no lo suficiente. Y nunca es suficiente. Porque el Señor se entregó completamente. ¿Dónde termina tu servicio en el hogar? ¿Dónde termina tu amor a tu esposa? Bueno, hasta aquí, que ya son las 11. Si el Señor Jesucristo hiciera eso, hasta aquí que ya son las 11, estaríamos todos en el infierno. Pero eso estamos llamados. Esposos, nuestro amor hacia nuestras mujeres es un amor, como dice el versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esposos, nuestro amor hacia nuestras esposas ha de ser un amor que santifica. Nuestra esposa es más santa en la medida en que nosotros cuidemos a nuestra esposa.
Nuestro amor sacrificial no solamente tiene que ver con satisfacer sus necesidades emocionales, sexuales y físicas y materiales. Por supuesto que estamos llamados a eso, pero es una entrega espiritual, como el Señor Jesucristo se entregó espiritualmente por nosotros. Cristo no murió en la cruz solo como hombre, murió como Dios para poder redimirnos. Nuestra entrega no solamente es de cuerpo, nuestra entrega es de alma y espiritualmente también. ¿Te preocupas por el crecimiento personal y espiritual de tu mujer? ¿O es que yo sé que ella tiene su devocional y lee sus cosas y tiene la reunión de mujeres ahí, que se lo pasan muy bien? O ve sus vídeos, que se los van compartiendo y sus frasecitas. ¿Eso es todo lo que haces por tu mujer espiritualmente? Nuestra responsabilidad como cabezas está de una forma gloriosa y ejemplificada en la relación de Jehová por Israel. Su pueblo muchas veces ha sido ilustrado como una mujer adúltera, como una ramera, como una mujer rebelde, díscola, distante. Así es como Dios describe muchas veces a Israel. Sin embargo, fijaos, Dios toma de Ur de los Caldeos a Abraham, en medio de un contexto pagano y decadente, lo saca y lo lleva a la tierra prometida para restaurarlo y hacer de él una nación grande y ofrecerle todas las promesas que le serían dadas por medio de su descendencia. Lo mismo con un pueblo como el que era Israel ya en Egipto, viviendo en esclavitud. Un pueblo infiel que Dios lo saca, lo lleva al desierto y allí de nuevo lo purifica y lo santifica y lo prepara para entrar en la tierra de Israel. Lo mismo, Dios toma un pueblo infiel en tiempo de los reyes y lo lleva a Babilonia para allí, después de purificarlo, traerlo de nuevo a Canaán para restaurar la adoración pura. Dios permanentemente está restaurando física y espiritualmente a la nación de Israel en las Escrituras. No solo provee materialmente y emocionalmente, le provee espiritualmente. Y esposos, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos con nuestras esposas? Es más, Jesucristo, ¿cómo se le llama muchas veces? Él es nuestro esposo. Él nos ha hecho suyos en el lavamiento del agua por la palabra, como dice aquí el apóstol. Si somos nacidos por medio del agua y el Espíritu, es decir, por medio del Evangelio y la regeneración, tenemos que santificar de la misma manera a nuestras mujeres. ¿Somos regenerados por medio de qué? Por medio de la proclamación del Evangelio, ¿verdad que sí? Lo hemos visto hoy en la escuela. El Evangelio y el llamamiento eficaz ocurren al mismo tiempo y eso nos lleva a la regeneración y de ahí pasamos al arrepentimiento y a la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, el Evangelio, esposos, es nuestro manual. El Evangelio es nuestro manual de cómo santificar y purificar a nuestra esposa. Estamos llamados a bendecir, vivir por nuestras esposas, incluso morir por ellas. Es decir, imitar a Cristo. De nuevo, el crecimiento espiritual de nuestras esposas no depende de Nancy Ley de Moss, ni de la reunión de mujeres, ni del ministerio Aviva Nuestros Corazones, ni de nada que se le parezca, que están muy bien. Pero no es responsabilidad de esta hermana santificar a nuestras esposas. Es responsabilidad nuestra. ¿Cuánto tiempo dedicas a considerar la palabra con tu mujer? ¿Cuánto tiempo pasas con una Biblia abierta con tu esposa a la semana? ¿Cuánto te esfuerzas por ser el maestro, mejor, por ser el pastor principal de tu esposa? Porque el principal pastor de vuestra esposa, hermanos y hermanas de la IBE, no soy yo. Son los esposos. ¿Cuánto tiempo pasas en conocer al Señor, en crecer en conocimiento de Él, en enseñarle cómo vivir cristianamente, en cómo reflejar la gloria de Cristo? ¿Cuánto tiempo pasas santificándola para que sea esa mujer, como dice aquí el apóstol, santa y sin mancha?
Cuanto más crezcan espiritualmente nuestras esposas, mejor ejercerán su papel de esposas. Cuanto más carnales sean, más te vas a quejar de tu esposa. Pero ¿quién es responsable de que tu esposa sea carnal? Somos nosotros. La carnalidad de nuestras esposas es inversamente proporcional a nuestra carnalidad y a nuestra falta de interés espiritual en ellas. Y Pablo de nuevo nos lleva al Génesis para que entendamos la teología del matrimonio, y lo hace para que entendamos algo que no es nuevo, sino que en realidad siempre debió de ser así, aún antes de la cruz. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Bien? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino... Esto se entiende muy bien, ¿verdad, esposos? Yo creo que es claro, ¿no? Está claro, ¿verdad? Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto nos dice, hermanos, que no sería natural que un marido maltrate a su mujer. En esta iglesia no se va a permitir el maltrato físico, emocional y vamos a añadir espiritual a ninguna de las esposas que la conforman. Y si alguien está en eso, que se arrepienta delante de Dios y busque ayuda. No se va a tolerar. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es directa. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie jamás aborreció a su propia carne, ¿verdad? Sino que la sustenta y la cuida, como Cristo hace con la iglesia. ¿Te sientes maltratado o maltratada por el Señor Jesucristo? Que ninguna esposa pueda decir que se siente maltratada por su esposo. El descuido de nuestras esposas, el descuido en lo material, en lo físico, en lo emocional y en lo sexual, pero también en lo espiritual, el descuido, oye, que yo no le hago nada, es maltrato. Eso también es maltrato. Porque tú bien que te cuidas, ¿eh? ¿No? Bien que nos cuidamos, ¿no? ¿O no? Sí que nos cuidamos, nos sabemos cuidar muy bien. Con alguna barbacoa periódica incluso. Nos cuidamos muy bien. Así debemos cuidar a nuestras esposas. De esa manera. Si alguien empieza a odiar a su propia carne y se hace daño a sí mismo, ¿qué le vamos a decir? Esta persona necesita tratamiento, ¿no? ¡Ey! Contrólate. Nadie se pega a sí mismo, salvo que esté enfermo. Nadie se hace daño a sí mismo, salvo que esté desequilibrado. Por lo tanto, un mal esposo en este sentido es un cristiano disfuncional. Es más, posiblemente no sea un cristiano. ¿Sí? Esposos cristianos, ¿amamos por encima de nuestros intereses a nuestras esposas? ¿Te has planteado así alguna vez tu responsabilidad hacia tu esposa? Esposas, ¿puedo haceros una pregunta? O futuras esposas, o exesposas, o viudas. ¿Os costaría amar a Cristo si Él fuera vuestro esposo? Imaginaos. Si Él fuera vuestro esposo, ¿os costaría sujetaros al Señor Jesucristo? Un hombre, ¿eh? ¿Os costaría? Creo que nadie diría que no. Sería una bendición y un placer someterse a Cristo en la tierra, ¿no? ¿Entendéis ahora el verdadero alcance de vuestra sujeción a vuestros esposos? Esposos, ¿comprendéis que el manual para
sin peleas, sin gritos, sin amenazas, tener la sujeción de vuestras esposas es el Evangelio? ¿Es entregaros y servirlas por ellas hasta la muerte? Por supuesto, hermanos, hermanas, no nos llamemos a engaño. Todos somos pecadores. Somos débiles, somos rebeldes, somos egoístas, pero hermanos, Cristo cubrió todas esas faltas. Nos dio nueva vida, nos dio poder y Espíritu Santo dentro de nosotros para que cada día le pidamos a Dios que nos ayude a reflejar la gloria de Jesucristo. Hermanas, cada vez que no os estáis sujetando a vuestro esposo, le estáis privando de la oportunidad de ser semejante a Cristo. Le estáis quitando la oportunidad de ser como Cristo e incluso de equivocarse, arrepentirse y crecer en semejanza de Cristo. Porque se va a equivocar. Nos vamos a equivocar. Pero estáis privando la gloria del Evangelio en el hogar. Así que os pregunto, ¿hacéis esto? ¿Esposos, esposas? ¿O dejamos que las cosas vayan como vayan? Bueno, eso que decimos, bueno, a ver qué pasa hoy. Señor, ayúdame a aguantar. No, hermanos, buscad a Cristo. Esposas y esposos, buscad a Cristo, buscad su poder, buscad su perdón, buscad su gracia, y Él os hará cada día más parecidos a Él. Vuestra unión será cada vez más parecida a la de Cristo y la Iglesia para gloria suya. Vuestra unión es un reflejo del Evangelio delante de los hombres. Y acaba Pablo diciendo, y con esto concluiremos, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, y desde luego que lo es. Desde luego, el matrimonio cristiano apunta hacia el matrimonio más grande, el de Cristo y su novia, el de Cristo, el Salvador, el Cordero y la Iglesia. Un matrimonio establecido en los cielos, forjado en la eternidad y cumplido en la tierra. Un matrimonio que alcanzará su culminación en la segunda venida de nuestro Señor, en las bodas del Cordero, porque somos invitados a una boda y nosotros seremos la novia y Él será el novio. ¿Y cómo nos ha cuidado ese novio? Hasta ese día, ¿cómo nos ha cuidado? Nos ha traído a Él con cuerdas de amor. Nuestra unión está llamada a reflejar esa maravillosa unión entre Cristo y la Iglesia, y desde luego es un misterio. Así que me gustaría acabar con varias implicaciones prácticas. Satanás está atacando el matrimonio porque es un reflejo de su gloria, de la gloria de Dios, perdón. Debido a la caída, Eva dejó de ser sumisa. Adán dejó de protegerla y de amarla. Y en Génesis 3 pronto les vemos atacándose el uno al otro. Ah, no, la serpiente, no, la mujer, no, el hombre. Esto ocurrió en Edén y sigue ocurriendo hoy. Por eso, hermanos, tenemos ahora mayor responsabilidad nosotros, que hemos recibido la luz del Evangelio. Ellos en aquel momento habían quedado cegados. Nosotros hemos sido iluminados. Así que tenemos que reflejar esa gloria en el mundo, esposos y esposas. Cuando un matrimonio refleja la gloria del Evangelio, ese matrimonio es una bendición para el vecindario. Es una bendición para ese barrio. Es una bendición para esa ciudad. El matrimonio cristiano nos lleva a ser una sola carne. Estamos llamados a reflejar esa nueva realidad en medio de este mundo caído. Por lo tanto, tu matrimonio está llamado a ser esa viva imagen del Evangelio en el hogar, en la iglesia y fuera del hogar y fuera de la iglesia. Ante otras personas casadas, sean cristianas o no, reflejemos la gloria del Evangelio. El matrimonio cristiano evidencia la gracia de Cristo hacia nosotros.
De hecho, los hijos podrán ver el Evangelio y entender el Evangelio y recibir mejor el Evangelio y convertirse mucho mejor si nosotros reflejamos la gracia y la gloria del Evangelio en nuestro matrimonio delante de ellos. Por lo tanto, novios, novias, esposos, esposas, padres y madres, vivid el Evangelio. Reflejadlo con poder. Se os ha dado poder para reflejarlo con poder. Hasta que nuestro esposo, el Señor Jesucristo, venga. Venga definitivamente por ti y por mí. Y nos tenga en gozo eterno junto a Él. Por lo demás, mientras esto no ocurre, esposos, esposas, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar todos en silencio respecto a este sermón de hoy.